Al inicio del programa le comenté sobre los ataques que ha recibido Xóchitl Gálvez por parte del presidente López Obrador y de integrantes del movimiento. No obstante, y pese al llamado que realizó el INE al mandatario, pues de no pronunciarse en contra de la aspirante presidencial ni de ningún otro aspirante o político, ahora lo hizo. Ya le decía la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal que se lanzó contra Xóchitl Gálvez por sus trabajos legislativos. Vamos a hablar de este tema político y de cómo va a repercutir toda esta violencia política que está sucediendo en México en las elecciones del próximo año. Vamos a platicar con Alfonso Zárate, analista político, columnista. ¿Cómo estás, Alfonso? Buenos días. ¿Qué tal, Mario? Buen día. Gusto saludarte. ¿Cómo estás viendo todo el ambiente al árbitro electoral y lo que pues puede desembocar toda esta violencia política el próximo año? Yo creo, Mario, que vale la pena, por una parte, hacer algunos elementos de contexto. Yo diría que hasta antes de la irrupción del fenómeno Xochitl, todo parecía ir sobre ruedas para el presidente y para su partido. La coalición opositora no tenía entre todos sus aspirantes a uno solo con los atributos para enfrentar la maquinaria de Morena. Había desde luego, junto con oportunistas que iban por sus 15 minutos de fama, funcionarios experimentados, políticos de rica trayectoria, pero cuyo perfil, creo yo, resultaba demasiado aburrido o extemporáneo. Pero desde luego ninguno de los que se mencionaba tenía esa magia que lleva a un personaje a conectar con grandes grupos sociales. Y entonces, bueno, hasta fines de junio, el presidente se mostraba feliz en sus conferencias mañaneras. Yo creo que estaba convencido de que cualquiera que fuera el escogido por la coalición opositora iba a ser atropellado por Morena. Se le hacía agua a la boca imaginando cómo descalificaría desde su tribuna en el Salón Tesorería de Palacio Nacional a José Ángel Gurría, como el ángel de la dependencia, o a Santiago Krill por su paso por gobernación, recordando la negociación frustrada con los macheteros de Atenco que impidió concretar el proyecto original del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, o los permisos otorgados para los casinos, y bueno, esto por no hablar de nulidades que por alguna extraña razón se apuntaron en la lista como Silvano Aureoles. Así que la irrupción de la senadora hidalguense convirtió la risa del presidente en una mueca. Ya no iba Morena en caballo de Hacienda. Y bueno, sabemos que el presidente todas las mañanas despliega su extenso catálogo de frases e insultos hacia los que piensan diferente o a los que señalan sus errores. Sin embargo, lo ocurrido el 5 de diciembre de 2022, cuando López Obrador reveló que la senadora Xóchitl Gálvez supuestamente había dicho que quitaría los programas de apoyo a los adultos mayores, abrió, sin que nadie lo hubiera imaginado, una alternativa muy robusta. Al cerrarle la puerta de su palacio para la réplica, el presidente le abrió de par en par las puertas a la participación de algunos de los grupos más activos de la sociedad civil, que descubrieron en Xóchitl Gálvez a la figura que estaban necesitando para enfrentar a Claudia Sheinbaum. Y creo que la astucia de la senadora le ha permitido convertir ese pequeño episodio en una plataforma política. Gálvez es realmente la horma de los zapatos del presidente, una adversaria irreverente, echada para adelante, con una trayectoria de lucha que le permitió salir desde abajo para concluir una carrera universitaria, convertirse en una empresaria exitosa y en una eficaz funcionaria política. Y bueno, como creo yo es evidente, la disputa del año que entra no va a ser entre Claudia Sheinbaum y Xóchitl, sino entre Xóchitl y Andrés Manuel López Obrador. Pero, pues, para desgracia del presidente, a cada falta de respeto, la senadora le responde pronto y bien. Y las gracejadas del presidente se le revierten. Andrés se burla de que Xóchitl se mueva en bicicleta,
y agrega que esa bicicleta reemplazada por un triciclo serviría para vender tamales. Tamales, tamales, Sí, ricos sí. tamales. ¿Te acuerdas? Dice Sí, sí, sí. el presidente. Y la senadora le responde que vender tamales es una labor muy digna, que lo volvería a hacer y no como él que lo único que da es atole con el dedo. Luego el Sí. presidente dice que Xochitl ni siquiera conoce la Sierra Chapaneca. Y la senadora le responde que no solo la conoce, sino que ha promovido allí la construcción de carreteras, la electrificación, la dotación de agua potable para esas comunidades. El presidente la acusa de pretender mostrarse como parte del pueblo, cuando en realidad dice es una empleada de la oligarquía y una hechura de Salinas, de Fox, de Claudio X, de Diego y otros. Y Xochitl le responde que como machista el presidente es incapaz de reconocer que una mujer pueda avanzar por sus propios méritos. Y bueno, Mario, pues ahora lo que tenemos es que la Consejería Jurídica de la Presidencia entra de metiche y, como lo decías hace un rato, violando las medidas cautelares ordenadas por el INE, se suma a estas andanadas contra la senadora, y Xochitl le responde, nosotros sí queremos debatir, pero en el Senado, no en lo oscurito. Así que bueno, pues lo que tenemos es muy claramente una ofensiva desde lo más alto del poder, porque la senadora hidalguense les movió totalmente el tablero. ¿Le alcanzará al Frente Amplio por México, a la propia Xochitl Gálvez, para mantenerse de aquí a septiembre, que es cuando se van a dar a conocer ya quién es el representante de la oposición, por lo menos del Frente Amplio por México para el 24? ¿Le alcanzará a resistir? Y después de septiembre también, hacia cuando comiencen formalmente las candidaturas, ¿o la intención del presidente es descarrilarla y en una de esas lo va a conseguir, Alfonso? Sí, yo creo que desde el poder lo que se está haciendo es hurgar, buscar por todas partes, utilizar a los instrumentos de inteligencia del Estado mexicano, la unidad de inteligencia financiera, el SAT, la inteligencia militar, la inteligencia civil, para buscarle por dónde le pueden encontrar debilidades. Sin embargo, Mario, hay un fenómeno muy extraño, muy difícil de descifrar, que genera en ocasiones un blindaje sobre algún personaje. Pongo un ejemplo. En el año 1988, cuando la corriente democrática se separa del PRI y postula a Cuauhtémoc Cárdenas como candidato presidencial de algo que se denominó el Frente Democrático Nacional, se movieron todos los recursos del Estado. Yo recuerdo en Televisa a Jacobo Zabludowski entrevistando incluso a los hermanastros de Cuauhtémoc Cárdenas y haciendo referencia a propiedades en Michoacán, y sin embargo la gente votó por Cuauhtémoc. ¿Por qué? Porque de repente sectores de la sociedad deciden blindar a un personaje. Y yo lo que estoy percibiendo es este blindaje en el caso de Xochitl. Es decir, que los ataques o se le resbalan o son repelidos, entre otras cosas por ese talento que tiene Xochitl, que es una ingeniera con agilidad mental, con una trayectoria, que sabe defenderse. Los riesgos yo los veo por lo pronto internamente dentro de los partidos que forman el Frente Amplio por México. Es decir, los partidos tenían de alguna manera sus propios candidatos. En el caso de Acción Nacional, Santiago Krill; en el caso del PRI, Adela Madrid, sí, o a Beatriz Paredes. Entonces, la gran preocupación, la gran duda es si entenderán que la única posibilidad que tiene el Frente de ser competitivo es con Xochitl. Y si ella finalmente resulta la candidata del Frente, creo que, digamos, será un ingrediente muy importante para la competencia. Que si hace apenas unas cuantas semanas asumíamos como un asunto resuelto, los estudios de opinión dándole una preferencia morena muy enorme, casi irremontable, hoy todo esto ha cambiado y claro,
yo creo que el resultado de una elección, y más de una elección presidencial, tiene que ver con la manera en que se articulen una serie de ingredientes, de los cuales dos son muy importantes. Uno es la posibilidad de tener un aparato político electoral con presencia a ras de suelo, con capacidad para movilizar a sus simpatizantes, a sus apoyadores, la figura de un candidato, una candidata que se conecte con anchas franjas de la población, sí. Pero están muchos más, la disponibilidad de recursos económicos, financieros, judiciales, en donde la ventaja de Morena es absoluta. Las redes de aliados con los poderes fácticos, en fin, hay muchos datos que intervienen, pero lo interesante es que a partir de la irrupción de la senadora hidalguense, el campo empieza a aparecer más parejo. Sí, sí, y en eso, bueno, pues veremos qué capacidad tenga la candidata y el frente para resistir todos estos ataques que hasta ahora parece que se están revirtiendo. Sí, se movió el tablero político. Pues muchas gracias por tu análisis, Alfonso Zárate. Te lo agradezco. Con mucho gusto, Mario, como siempre. Muy buenos días. Es Alfonso Zárate, analista político, columnista, y bueno, pues le entiende muy bien a todo este tema político electoral.